Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Tengo la grande ilusión y la gran suerte de poder conversar hoy con el pastor Osvaldo Rebolleda, pastor y maestro argentino. Él nos contará un poquito su historia, sus andanzas en el Señor. Y bueno, espero que disfruten esta entrevista. Buenos días, pastor. Bienvenido. Me gustaría que se presentase con la audiencia de nuestro canal. Bueno, cómo no, con todo gusto. Ante todo, muchas gracias por la posibilidad y por la invitación. Y mi nombre es Osvaldo Rebolleda, soy maestro de la palabra, eh, soy argentino, estoy en este momento visitando España, ya al final de esta gira estoy en Barcelona y bueno, he tenido la posibilidad de venir a ministrar aquí en un retiro de líderes y poder impartir. Y bueno, es lo que hago, viajo, tengo un ministerio itinerante y el Señor me ha permitido en las últimas décadas viajar por distintos lugares del mundo predicando el Evangelio, así que bueno, esto me ha traído hasta aquí. Es un placer estar en este programa y compartir este tiempo. A la luz de la palabra, me gustaría preguntarle al pastor Osvaldo, como ministro de Dios, como siervo de nuestro Señor, ¿cómo se denomina Osvaldo Rebolleda? ¿Quién es Osvaldo Rebolleda? Bueno, ante todo, un hombre que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Creo que esa es la mejor de las credenciales, saber que estaba perdido y que no tenía vida espiritual y de pronto la gracia me alcanzó. El Señor me entregó su vida, que es la verdadera vida, y todo cambió a partir de ahí. Entonces, hoy tengo el privilegio de servirle, pero eso no es lo que me define. Lo que define de la gracia es la vida que me otorgó. Y el servirle obedece a un llamado que estaba de parte de Él para cumplir una tarea. Por lo tanto, cuando Él nos hace un llamado, nos embarga de una pasión y nos capacita para poder ejercerlo. Por lo tanto, todo lo que hago también lo considero parte de la gracia y así que disfruto de la vida de Cristo y disfruto lo que hago, por cierto, porque como es parte de esa gracia, lo considero como un regalo y lo puedo desarrollar con toda plenitud, con toda alegría y sé que eso es de bendición para muchas personas también, porque no tiene que ver conmigo principalmente, sino con Él y lo que Él imparte a través de mi vida. Siento que soy un canal para ciertas cosas y eso es todo un privilegio, ser un canal para el Creador del universo, poder servirle y que además sea mi Padre. ¿Qué más puedo pedir? Amén. Me gustaría preguntarle, como todos tenemos una historia, tenemos en un principio un encuentro con el Señor, me gustaría preguntarle al pastor Osvaldo, en qué época de su vida, cómo fue ese encuentro que Cristo tuvo con el pastor, así como nuestro Señor Jesucristo se le reveló a Pablo. ¿Cómo fue esa experiencia con el pastor Osvaldo? Bueno, por cierto, también es bastante fuerte la historia. Yo creo que cada persona tiene un trato de Dios de manera muy particular. Entonces, posiblemente con el testimonio de conversión no todos puedan sentirse identificados porque cada uno lo tiene a su manera, algunos de manera más tenue. Lo mío fue muy contundente. Había sido, o sea, yo todavía era muy jovencito, soltero, más delgadito, más lindo. Y bueno, pero tenía mis cosas, tenía mi negocio y tenía mis problemas y con ciertas frustraciones de la vida. Y bueno, había ido a Necochea, yo me crié en Necochea, en la costa del En la Atlántico, ahí Argentina. en Argentina, provincia de Buenos Aires. Y resulta que había ido una campaña del evangelista Carlos Anacondia, y ahí fue mi madre, después fueron mis hermanos, mis hermanas, y después empezaron a asistir a la iglesia. Y ellos me hablaban del Señor y me decían, pero yo no quería saber nada, yo nada más ajeno. Nosotros fuimos una familia de católicos no practicantes siquiera. Entonces no tenía ningún tipo de experiencia espiritual con la iglesia ni nada que se le parezca. Pero bueno, me hablaban y por cierto, esa palabra se nota que fue trabajando en mi corazón. Pero sí digo que fue impactante porque yo estaba solo en mi negocio, limpiando mi negocio para abrir al otro día. Yo tenía una cafetería al lado del juzgado, entonces trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo cerraba. Y bueno, acondicionando el lugar para abrir al otro día, eso fue un domingo a la tardecita, eh, ahí tuve un encuentro con el Señor, una aparición de Dios que para mí Algo fue, sobrenatural. sí, totalmente, sí, claro, totalmente. Eh, yo Sin buscarlo, pastor.
No, simplemente mi hermana me había hablado de que le pidiera perdón a Dios, que Dios estaba vivo, que se podía tener una comunión con Él. A mí todo eso me sonaba raro. Y me puse a pensar cuando estaba acondicionando mi negocio, que estaba solo, cómo sería pedirle perdón a Dios. A qué se refería mi hermana cuando hablaba de pedir perdón a Dios con toda honestidad, y empecé a pensar las cosas que uno había hecho y que sinceramente, bueno, había hecho cosas que estaban mal. Y entonces de pronto se me empezaron a caer las lágrimas de los ojos, pero una cosa muy rara, porque yo no tenía ganas de llorar y hacía años que no lloraba. Simplemente como si me cayera agua del ojo, ¿no? Me secaba así, me caían lágrimas ligerito. Y entonces yo me asusté, dije, ¿será que esto que estoy hablando, pensando de las cosas de Dios que dice mi hermana? Entonces yo sentí como si me hubiesen pegado detrás de las rodillas, se me aflojan las rodillas y me caigo de rodillas. Entonces de pronto me encontré sin querer llorar llorando y sin querer arrodillarme arrodillado. Entonces eso me generó temor, me asusté y yo le dije, dije en voz alta, si vos sos el Dios que mi hermana dice, bueno, te quiero conocer, demostrame de que estás vivo, le dije. Y cuando dije eso, sentí que me metieron en un horno a 200.000 grados centígrados. He llorado y gritado porque me he quemado vivo, realmente. No tengo otra forma de decirlo. Fue literal. Y eso duró unos minutos, creo que ahí, no sé, vino toda la liberación, vino la vida, vino todo, porque estuve durante horas en mi negocio y cuando yo me pude parar, que ya no dejaba de llorar, y me sentía que era otra persona. Yo veía hasta los colores distintos. Veía todo en 3D, 4D, no sé, era todo distinto, todo tenía una definición que no tenía en mi vida y tenía unos colores que antes no había visto nunca. Había la forma de percepción del entorno Todo había totalmente cambiado. diferente. Sí, todo. Salía afuera, miraba los árboles y decía, ¿qué es esto? Tenía otro contorno, todo muy maravilloso. Pero bueno, fue muy traumático porque yo lloraba durante meses, o sea, no podía decir Dios porque lloraba, no podía. Durante meses después Sí, del sí, evento sí, este. sí, sí. Entonces, no había aceptado a Cristo como una realidad, digamos. Entonces, había tenido esa experiencia, pero no había tomado la decisión de conocerle No, verdaderamente. yo no, él irrumpió en mi vida como lo hizo con Pablo, yo no creo, por eso para mí esto de aceptar al Señor, para mí es un dicho nuestro, ¿no? Yo creo que Él nos da la vida. Cuando vos tenés un hijo, tu hijo nace, no porque aceptó ser tu hijo. No tiene sentido, o sea, Es como que no decidimos dónde nacer nosotros no o qué padres decidimos, tener. eso de que la gente tiene que tomar una decisión. A ver, si las personas están en tiniebla, no pueden ver la luz para tomar una decisión. Si están muertos en delito y pecado, yo no he visto un muerto levantando la mano para aceptar algo. Por eso para mí el Evangelio es que estábamos muertos y el Señor nos dio vida, simplemente. Mi padre revelaréis a quien quiera revelar, Nos al dio Padre. vida porque el Evangelio no tiene que ver con mis ideas y con las ideas de nadie. No tiene que ver con que, bueno, me convencí de que tenía que hacer un cambio de vida. No, en realidad, la palabra cuando nos predican llega a nuestro corazón. Si nuestro corazón es fértil, la palabra vino como una semilla. Una semilla produce vida. Y como la semilla de la palabra tiene la genética divina, produce la vida de Dios, que Amén. es Cristo. Cuando eso empieza a crecer, nos empezamos a dar cuenta de que eso empieza a trastocar todo nuestro ser. Gloria a Dios. ¿Cuál es el siguiente pensamiento del pastor Rebolleda con respecto a este evento que ha acontecido en su vida? ¿Debo servir al Señor? ¿Debo seguirle? ¿Debo someterle? ¿Debo someterme? ¿Cuál es mi siguiente paso? No sabía hasta dónde la cosa iba a cambiar. Se fue dando todo a través de lo que yo iba sintiendo y experimentando con Dios. O sea, fue tan fuerte el trato de Dios conmigo que me cambió todo, mi gusto, lo que yo quería, y fue tan, Una o mente sea, nueva. claro, pero lo que pasa es que por eso digo, ahí detrás había un llamado, porque fue muy traumático. Mi familia llegó a pensar que estaba loco, porque cambié mi vida de manera tan radical y me encerraba con Dios y estaba durante horas leyendo la Biblia y simplemente la entendía. eh, por lo tanto, me pasaron cosas muy naturales, o sea, no, el entendimiento de la Escritura me fue un regalo para mí, nada más. Se quitó el velo. Dios simplemente me quitó el velo y por la tarea que yo tengo me permite ver cosas que otras personas por ahí en la escritura no ven. Eso no hay ninguna virtud personal, o sea, hay un llamado que tenía. Y como tenía un llamado, todo lo que empezó a tratar conmigo era fuerte. Yo tenía experiencias que yo, por ejemplo, hablaba mal, decía malas palabras como cualquiera, pero cuando yo las decía se me llenaba la boca de llagas. Y no podía hablar, quedaba con la boca así. Entonces pedía perdón y a las 2 o 3 horas se me iban todas de golpe. Y todo lo que fue tratando conmigo fue así, muy sobrenatural y muy difícil de explicar. Y bueno, fíjate que yo estaba al segundo año de convertido
di el primer taller para pastores en Buenos Aires, Para pastores, para pastores con y un año niños. de convertido. Claro, y de pronto lo que para mí era normal, para otro no era normal. Es decir, cuando yo empecé a enseñar la palabra, me planteaban que no podía estar. ¿De dónde sacaste eso? Yo decía, ¿pero de dónde lo voy a sacar? No, porque alguien te lo tiene que ver, pero si está en la Biblia, le decía yo. No, no, eso lo ves vos, pero no está, eso te lo tienen que haber enseñado. No, le digo, para mí es así como yo la entiendo. Entonces, claro, ahí me di cuenta de que estaba pasando algo que era diferente. Y bueno, eso me abrió puertas. Ya a los 2 años yo empecé a trabajar tiempo completo para el Señor, no parado hasta hoy, de viajar y de viajar y de viajar. Así que he viajado por mi país no sé cuántas veces y después empecé a salir fuera del país en el 2015 porque fue el tiempo de Dios. Y yo no tenía, Dios ya me lo había hablado. Y en el momento que Él dijo, empecé a salir, simplemente a cruzar frontera, ir y venir a distintos países. Pero porque es algo que Él quiere, yo no busco absolutamente nada. Yo si me tengo que quedar en mi casa, me quedo en mi casa. Pero hago lo que Dios dice, nada más. Pastor, de nada vale que nos denominemos o autodenominemos cristianos, incluso de nada vale que leamos la Biblia cada día, incluso que nos la sepamos de memoria. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en la vida de un cristiano? En la vida de Cristo, justamente, cuando la vida de Cristo está en nosotros, todo lo demás cobra sentido. O sea, cuando el hombre cambia de conducta por causa de lo que dice que cree, va al revés. O sea, por causa de lo que recibimos cambia nuestra conducta. Entonces vos fíjate que los frutos de un árbol obedecen a la naturaleza del árbol. Vos no podés generar fruto. Si yo le digo a una persona que tiene que dar fruto y que tiene que tener amor, paz, paciencia, gozo, no puede generarlo porque no puede un árbol malo dar un fruto bueno, solamente un árbol bueno dar un fruto bueno. Y cuando la vida de Cristo viene, esa vida produce fruto. Esa vida me permite tener entendimiento, esa vida me cambió, esa vida me trajo paz, esa vida me trajo sabiduría, esa vida me trajo estabilidad. Todo me lo ha dado Él. Cuando no sabemos cómo recibir lo que Él nos ha regalado, tratamos de generarlo. Y ahí es donde nos equivocamos, porque el Evangelio no se vive con nuestra fuerza. Entonces se vive con la gracia. O sea, tenemos que saber abrazar, recibir lo que nos ha dado. Y ahí vamos a ver el verdadero resultado del Evangelio. Amén. Habías hablado antes de un dicho, por decirlo de alguna manera, que decimos nosotros, acepto. Voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Claro. No, es un dicho un poco Sí. contradictorio. Pero cuando se le predica a la gente que si venís a Cristo vas a vivir mejor, entonces, ¿cómo entendemos, pastor, que Dios declara que por mi causa, refiriéndose a Pablo, va a sufrir? ¿Cómo entendemos los cristianos hoy en día que vivir en el Espíritu o vivir en el ministerio de Cristo no es ser feliz, no es tener mucho dinero, no es ser que cuando cambio aquí mi mente y soy cristiano ahora, las cosas me van a ir a mejor? ¿Cómo entendemos eso, pastor? ¿O cómo sobrellevamos las vicisitudes de la vida con respecto a que, hombre, ahora me he hecho cristiano y más bien las cosas me van peor? Claro, lo que pasa es que el problema es el llamado, o sea, la invitación a veces está mal. Que nosotros debemos predicar el Evangelio y presentar a Jesús como el Señor de nuestra vida. En ningún lado se dice que debo presentarlo solo como el Salvador. Eso de que conoció a Dios como el Salvador y no como el Señor es un invento nuestro. De la misma manera que es un invento nuestro aceptar a Cristo o pensar que una persona se salva porque hizo una oración. O sea, si la oración del arrepentimiento simplemente salvara, y yo le daría 10 euros a cualquier persona, repetí conmigo y repetiría y lo salvaría. O sea, si lo salvo con 10 euros sería bárbaro. El problema es que no tiene nada que ver. Si no hay justicia en el corazón, no puede haber confesión para salvación. Entonces, cuando eso existe, más allá de la oración, la vida viene. Cuando viene la vida, viene la luz, porque la Biblia dice que la vida es la luz de los hombres. Entonces, primero no viene la luz, primero viene la vida. La vida produce la luz produce el cambio. La vida de Cristo en la madurez va produciendo fruto en nosotros. Entonces, el llamado no es a ser feliz con los parámetros de felicidad que conoce la gente sin Dios. Yo te puedo asegurar que con Cristo se es feliz, pero es otra felicidad. Se vive con gozo, pero es otro gozo. Como dice la palabra, ¿no? Vivimos y estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces No. tenemos que disfrutar en el reino, no aquí. Claro, aparte sí creo que al vivir en Cristo, todas las cosas van llevando una tendencia a la mejora de manera absoluta, porque Él empieza a trastocar todas las cosas para bien. Entonces sí podemos tener conquistas, sí puede cambiar y darnos estabilidad porque nos da sabiduría. Entonces se va a abrir las puertas para que vivamos mejor, mejores oportunidades. Vienen muchas cosas a nuestra vida que son favorables, pero eso no significa que no vamos a tener problemas,
o que no nos van a pasar cosas en este mundo, y de hecho nuestra esperanza es la muerte. Entonces no tendría que ser la muerte un castigo, sino en aquello que hemos esperado para reunirnos con Él. Entonces, cuando para nosotros la vemos como algo, se murió, oremos para que no pase. Yo no me voy a ir de este mundo cuando quiera el diablo, voy a ir cuando Dios diga, y si el Señor lo dice, es lo mejor que me puede pasar. De hecho, por eso Pablo dice, para mí es ganancia, ¿no? Dice, yo deseando ya estar reunido con mi Cristo, pero bueno, sigo aquí porque algo estoy haciendo y el Señor me está usando aquí, ¿no? Para seguir en este... Yo creo que lo que nosotros no debemos hacer es poner el evangelio en favor del humanismo. O sea, porque cuando tenemos ese mensaje entronamos al hombre y ponemos a Dios como ese el mago de la lámpara de Aladino que te va a conceder los deseos. ¿Qué necesitas? ¿Tenés problema en tu matrimonio? Dios te lo restaurará. ¿Tenés problema en la economía? Dios te prosperará. ¿Tenés un problema de carácter? Dios te sanará. ¿Estás deprimido? O sea, Dios hace cosas, es verdad. Pero ese mensaje yo le estoy proponiendo a la gente soluciones y en lugar de presentarle a Cristo. Y Cristo es el que lo va a llevar a soluciones, pero no nos toca a nosotros ofrecer, vení que Dios te resuelve todos los problemas mágicamente, porque no es así. De hecho, Jesús dijo que el conocer a Cristo, muchas veces, no conocerlo a Él, muchas veces puede traer disensión entre la gente de su propia casa. Y entonces dice, yo no he venido a traer la paz y no la espada, y disensión entre los de tu casa. Entonces yo voy a decir, pero ¿cómo? Yo conozco al Señor y ahora tengo problemas. O sea, yo tuve amigos que eran mis amigos, pero cuando conocí a Dios, mis cambios tan rotundos me dejaron de lado. Y ya no podía ser mis amigos. Gente que me criticó, gente que me rechazó por lo que yo estaba viviendo. Pero es lógico, no tiene comunión la luz con las tinieblas. Y hubo otra gente que me abrazó y que me recibió, pero uno tiene que elegir en la vida. Si va a querer un cambio y ese cambio lo va a determinar la gente, o quiere un cambio y ese cambio va a ser lo mejor para mí y me lo está proponiendo Dios. Entonces dejé de lado todo lo que en ese momento para mí era bueno, era deleitoso, lo dejé de lado por una vida con Cristo, y lo haría un millón de veces porque realmente conocí la vida, la felicidad verdadera, el gozo verdadero, y he tenido problemas de todos los colores si se quiere, pero es diferente, los tengo con Cristo, no me importa que venga lo que quiera. Amén. Hermanos, él es el pastor y maestro Osvaldo Rebolleda. Pastor, al hilo de lo que estamos conversando, por ejemplo, ¿estoy obligado yo, desde un punto de vista espiritual, estoy obligado yo a dar fruto? Cuando yo conozco a Cristo y soy cristiano, bueno, yo con cumplir en la iglesia, con servir, con venir los domingos, ¿vale? Con tener mi esposa, mis hijas, una vida ordenada, ¿es suficiente o debo de ir más allá como cristiano? Bueno, a ver, los frutos se dan por una cuestión de naturaleza. El permanecer en la voluntad de Dios va a generar frutos. Eso no lo generamos por decisión nuestra, sino por una vida impartida. Ahora, hay personas que se quedan con ser creyentes. Esa no es ninguna virtud, porque en el mundo mucha gente cree. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. Entonces, la idea es que una cosa es un creyente y otra cosa es un hijo de Dios que, además de creer, vive la vida. Y vivir a Cristo es imposible que te mantenga pasivo. Es imposible que no hagas cosas y que no des frutos y permitís que esa vida crezca, porque el crecimiento de la vida de Cristo va produciendo frutos, indudablemente, y se terminó. O sea, no es algo que yo determino ni que le pueda decir a la gente, usted tiene que dar fruto. O sea, cuando la naturaleza está, el fruto se va a producir por vida, y cuando no se produce es porque esa vida no está operativa. Yo quiero servir, yo quiero dar fruto. No piensan los cristianos, no, yo quiero cambiar, yo quiero que haya algo en mi lugar. No sé si existe alguna clave, alguna ecuación para decir, mira, métete en este proceso y verás que servirás, y verás que darás fruto, pero haz esta especie de proceso en tu vida, de cambio en tu vida. ¿Habría alguna forma ¿qué es lo que estamos tratando de hacer ahora, no? Guiar, ¿no?, a los espectadores, ¿no? Preguntas, a mí me bombardean en las redes a preguntas, pero no podemos contestar todo, ¿no? Pero en este específico, ¿cómo podemos aconsejar o cómo podemos decir desde el punto de vista espiritual y lo que estamos viviendo, qué pautas podemos tener para crecer, para dar fruto y para mantenernos en el Señor? Bueno, es lo más sencillo que hay. Esa pregunta no es nada difícil. Lo único que debemos hacernos es rendirnos a la vida de Cristo y disfrutarlo a Él. Dejarnos del yo. Absolutamente, porque el Evangelio no se vive con el sudor de nuestra frente. No es que yo tengo que estudiar teología, ir a las reuniones y hacer esto y hacer aquello y estar allá. Yo tengo que vivir a Cristo. Si yo vivo a Cristo con intensidad, Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo dice Filipenses 2:13. Y cuando vos mirás, Hebreos también nos dice y nos plantea
que Él es el que hará en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, es Dios el hacedor de todas las cosas. De pronto Él va cambiando tu querer y va cambiando tu hacer. Y cuando querés acordar, no es por una obligación que venga a una reunión, quiero venir. No es por obligación que leo la Biblia, quiero leerla. No la leo para estudiar y llenar mi cabeza de información, estoy alimentando mi espíritu. A ver, ¿por qué no nos resulta difícil comer? ¿Por qué comemos bien al mediodía y a la noche andamos buscando comer otra vez? Porque tenemos hambre y nos deleitamos, nos hace bien comer y el hambre misma lo hace de manera natural. Entonces nadie te tiene que obligar a comer, lo disfrutamos. Lo mismo pasa con la palabra. El que no descubrió el alimento, la palabra como un alimento, se ha encontrado con un libro. El libro vos no lo podés comer. Entonces te va a llenar de información la cabeza, va a llenarte de versículos, pero eso no implica que va a cambiar tu vida. La vida cambia cuando nos rendimos y disfrutamos a Cristo. Lo disfrutamos a Él, nos rendimos, nos dejamos guiar. Y te puedo asegurar que todo lo demás viene por naturaleza y es absolutamente disfrutable. ¿Sabés quién hace mucho esfuerzo para tratar de cambiar, de dar fruto, de hacer y de agradar a Dios? El que no entendió la gracia y lo hace con el sudor de su frente. Entonces entra en la religiosidad, se vuelve un religioso. Tiene que orar todos los días 1 hora, tiene que leer 2 salmos, tiene que ir a la iglesia, tiene que ir a visitar, tiene que ir a predicar a la calle. Pero porque es una cuestión de conciencia de él. Entonces no disfruta nada, pero lo siente como una obligación. En realidad se está conectando mal con todo. Lo que debería hacer es disfrutar a Cristo, dejarse guiar por el Señor y cuando quiera acordar va a estar haciendo cosas porque las quiere hacer y porque las disfruta, no porque tiene una obligación respecto. Amén, amén. Pastor, con estas revelaciones, ¿no? Con este encuentro sobrenatural que tuvo usted con el Señor, así como Pablo dice que él fue escogido, ¿no? Para ir a los gentiles, ¿tiene el pastor Osvaldo Rebolleda una revelación clara de a qué le ha llamado el Señor, en qué ministerio debe de servir, qué tipo de instrumento me es Osvaldo Rebolleda? Sí, claro, pero tampoco lo podría definir con una palabra porque eso no es algo estático, es una cuestión de la vida. Cuando vos tenés un hijo, hay un momento que vos lo mandás al prejardín o a la primaria, después va a la secundaria, después va a la universidad y va a ser padre, va a ser amigo, son distintos roles de la vida. Pero Perdón, pastor, perdona. Quiere decir que en este proceso del crecimiento espiritual, puedo servir en diferentes aspectos según me lo vaya mostrando. va Es lo mudando. que estoy entendiendo, según me lo vaya mostrando el Espíritu Santo. Exacto. Perdón, continúe. Claro, porque cuando vos mandas a un niño a la escuela primaria, no es un universitario, tiene que disfrutar la escuela primaria. ¿Y cuál es el propósito? Ese ahora, que disfrute, que haga amiguitos, que sea feliz, que juegue a la pelota. Cuando sea más grande tendrá otros compromisos y otros roles. Entonces nosotros también, a la larga, hoy me veo y me encuentro en una posición donde digo, bueno, Dios me quería traer hasta acá, pero fui pasando procesos diferentes. Serví en distintas áreas en la iglesia, estuve como líder de la iglesia, encargado del grupo de limpieza de los baños, quiero todo. Fui evangelista, fui pastor, o sea, en un tiempo fluía mucho en lo profético, así que me invitaban como profeta, pasé por distintas etapas, de la misma manera que en un momento Dios dice, me cierra un territorio y me abre otro, dice, te quiero allá, ahora te mudo. Pero es todo lo mismo, es parte del mismo, entonces no me podría definir con una palabra, excepto con que, te vuelvo a repetir, o sea, la gracia de Dios me alcanzó, fui un hombre alcanzado por la gracia, hoy estoy sirviendo acá, de esta manera. Yo asesoro pastores, el pastorado de hecho lo entregamos en la iglesia, fuimos 18, 19 años. No estoy ejerciendo el pastorado, o sea, estoy ejerciendo la maestría solamente y soy asesor de varios pastores. Y ese es mi trabajo hoy en día y sé que eso va aumentando, cada vez asesoro más pastores, pero no estoy en una congregación. Hemos formado pastores y los hemos delegado eso, pero bueno, son distintos roles y distintos tiempos para cada cosa. Y Dios nos va moviendo, ¿no? De hecho, me ha pasado con la enseñanza, me ha pasado con los viajes, me ha pasado con los libros, me ha pasado con cosas que voy haciendo en donde de pronto siento que tengo que invertir ahí y bueno, y Dios fluye por ese lado. Amén. Pastor, como estamos en un retiro, digamos, en unas conferencias de líderes, ¿en qué momento o cómo puedo yo entender es acá donde me quiere Dios? ¿O es esto lo que debo de ejercer ahora? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo tengo tan claro? Bueno, cuando Él te pone en un lugar, la plenitud, el disfrute de algo, es lo que uno sabe que Dios está ahí. O sea, cuando hago algo, Dios te embarga de un paseo, de una pasión y de un deseo para hacerlo, y te encontrás con una plenitud que llena tu vida, haciendo lo que hagas, pero sabes que está bien. De pronto estás haciendo algo y ya no te sentís pleno, es porque Dios se mudó.
El que no te has mudado sos vos, que te quedaste haciendo algo que ya está, se cumplió la etapa, tendrías que haberte movido, como cuando los hebreos iban en el desierto y se movía la nube, no te podías quedar quieto. Tenías que ir detrás de la nube. Entonces, hay veces que Dios se mueve y vos sentís que esto ya no lo estás disfrutando. De ahí es donde vienen los estancamientos, ¿no, pastor? Porque Sí, llevamos 10 totalmente. años, 5 años, 20 años en la iglesia y nos autoevaluamos, ¿no? Y decimos, yo parece que de acá no paso o de acá no voy a más. ¿Qué es lo que está pasando en mi No, vida? aparte la gente empieza a sentir como que hay cosas que se secan, como que lee la Biblia y no puede recibir más luz, como que las cosas las hace como automáticamente. Y vos decís, pero ¿y por qué no está fluyendo? Porque me quedé estancado y ya es el momento de moverme. Entonces, cuando vos te moves en obediencia, Dios empieza a fluir, sea con palabras, con consejos, con acciones, Él empieza a fluir, porque la vida está corriendo en ese sentido. Entonces, es muy triste cuando un cristiano se estanca en algo y se queda ahí. Y muchos, por ejemplo, que se descalifican solos, que no, yo no soy un líder. El espíritu de liderazgo lo tenemos todo, porque es el Espíritu Santo. Y el liderazgo es una cuestión natural, porque no es un liderazgo como una empresa que uno va ascendiendo y bueno, llegué a líder. No, la madurez determina tu liderazgo, porque esto es una cuestión de vida. Entonces, fíjate que un niño cuando nace, un día va a ser padre. Él no nace, no piensa que nace para ser un líder, pero va a tener que liderar con sus hijos. Entonces, esto es lo mismo. Cuando vas creciendo y sos un cristiano maduro de años, hay gente que hace 20 años que está en una iglesia, tendría que ser un líder, discipulando a otros, transmitiendo lo que él también aprendió. Cuando no lo hace, se seca, porque pedir a unción a Dios y no tener vasija para echar el aceite, simplemente el aceite cesará. Como Romanos 2, ¿no? Que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos Claro, transformados, sí. Y transformados, seguir la mente, avanzando. y seguir. No Claro. podemos quedarnos en lo mismo. No, el que se queda eh, va a sufrir las consecuencias de haberse quedado. Va a sentir que, a ver, cuando el Señor lo llama a Elías a moverse a la viuda de Sarepta, el arroyo dice que se secó. Si él se hubiese quedado en ese lugar, simplemente hubiese sufrido el haberse quedado. Hay un tiempo de moverse, ¿no? Y hay un tiempo de quedarse. Lo que debemos hacer es hacer la voluntad de Dios y dejarnos llevar. Y es hermoso porque esto de que se quedan estancados no solamente pasa con personas, pasa con congregaciones. Hay congregaciones enteras que se quedan estancados. Y entonces van a estar 20 años de culto en culto. No están yendo a ningún lado, no se están expandiendo, no crecen, no hay vida, no fluye la unción, no hay nueva revelación. Van a estar el culto, las actividades internas y nuevamente a circular por el mismo lugar. Y ahí quedaron, porque no se saben mover a otros desafíos donde sí fluye la unción. Cuando ves que se secó el río, anda en busca del río. Pastor, con respecto al liderazgo, con respecto al pastoral, ¿qué tan importante es mi testimonio? ¿Qué tan importante es ser de una pieza? A veces sabemos líderes que en nuestras células, en nuestras iglesias somos una cosa, en el trabajo somos otra, con la mujer somos otra, y allí hay un caos en el testimonio. ¿Cómo podemos remediar todo esto? Bueno, lo que pasa es que cuando alguien llega a líder y con ese problema, en realidad el problema fue acunado antes. O sea, fue instruido de manera tal en donde le dijeron que en la iglesia está el cristiano y en la casa seguís siendo vos. Y en realidad el evangelio del reino lleva la vida de Cristo a todo lugar, el trabajo, a la casa, a la familia, Es como un esposo, estilo de vida. una manera de vivir. O sea, la vida de Cristo fluye en nosotros en todo tiempo. Si esa vida que fluye en mí no me mejora como esposo, no estoy entendiendo el evangelio. Si no me mejora como padre, como vecino, como amigo, como todo, como Mi empleado, relación como con Dios, mi relación con Dios, pastor, debe de influir en todos los estamentos de mi todo, vida, en en todo, todo, en todo. en todo. Si no, entonces no No, soy nada. no, simplemente vas a ser alguien que practica una religión o de pronto vas a sentir que estás haciendo lo correcto en una reunión, pero de lunes a viernes vas a vivir como si no conocieras a Dios, como un simple creyente. Y eso es triste en realidad, ¿no? Es triste porque la comunión con el Espíritu debería llevarnos a la expresión de Cristo en todo tiempo. Y eso daría mucho más resultado a la gente. Entonces no verías a un cristiano haciendo un trabajo mal, o siendo un mal empleado, o adquiriendo una deuda sin pagarla, o reaccionando mal con su carácter. Sería imposible porque la vida de Cristo que opera en él lo iría llevando a ser mejor persona en todas las áreas de su vida. Amén. Bueno, como podemos ver, no tenemos desperdicio con el pastor Osvaldo Rebolleda y a más yo quería preguntarte, pastor,
con respecto a que también eres escritor, también es autor de libros. Por cierto, dejaré en la descripción del vídeo el link de la página web donde se pueden descargar los libros. Eh, si tú compras en el mundo un libro de autoayuda, yo qué sé, El Secreto, algo ¿vale? De cualquiera de eso, cuestan una pasta, Sí. cuestan 20, 30, depende cuál sea el autor. Y cuando el autor es Osvaldo Rebolleda y son libros tan importantes para la vida del ser humano y del cristiano y son gratis, pastor, explícame esto. Bueno, porque tampoco creo que sean míos. Es decir, yo creo que todo lo que recibimos por gracia lo damos. Ahora, eso no significa que yo no he tenido que vender libros. He tenido que vender libros porque cuando los hago de manera física, y varios libros están en librería, cuando lo haces de manera física tiene un costo. Tienen que recuperar el costo. Nunca será el costo de alguien que quiere ganar dinero con el libro. Pero de ahí a un tiempo yo decidí no hacerlo más físico porque no me interesaba tener que andar encargado de esas cosas. Entonces los empecé a subir todos a la web y como ya no necesito recaudar para poder producir más, simplemente son gratuitos. En este momento hay 120 y pico libros en la red. 120 y pico libros. Sí, sí. Yo he escrito 140 más o menos ya. Pero, perdóname un momentito, vamos a hacer una pausa. ¿Cómo es posible que tengas tiempo para viajar por toda Argentina y por el resto del mundo, Estados Unidos, ¿no? También, en España, en Europa estamos ahora, para escribir, para preparar mensajes, para recibir esa revelación de Dios, porque para todo debemos de tener tiempo. ¿Cómo se multiplica, Osvaldo Rebolleda? Bueno, por ejemplo, viajando. Yo ahora estuve, por ejemplo, cuando estuve en Estados Unidos, estuve un mes y escribí un libro. Lo empecé en el aeropuerto, lo terminé antes de llegar. Ahora yo vine a España, ya me estoy yendo el martes de esta semana y también empecé un libro antes de venir y lo terminé acá. Va, lo estoy terminando, me falta la última revisión. Entonces yo cuando me voy a la habitación o cuando estoy en los momentos libres o a la noche, en el aeropuerto, en el avión, en el tren, vine escribiendo. Donde puedo escribo, pero como algo que disfruto, no es algo que me cueste. Y cuando estoy en mi casa también lo hago y escribo y, a ver, yo no soy muy convencional para escribir en este sentido. Yo puedo estar tal vez en mi oficina 2 horas y no puedo escribir porque no siento No escribes nada, no hay inspiración. no siento que esté bajando nada. Ahora cuando de pronto siento que él me está dando algo, me pongo a escribir y no me hable. Voy y salieron 2 capítulos completos porque es como si predicara. ¿Me entendés? Entonces no es algo que me cueste, no es algo que tampoco tengo la locura de llevar. Yo no soy un escritor, yo siempre lo digo, yo escribo, no me considero un escritor, me considero un maestro que escribe. La diferencia es que como no es un libro de literatura en donde vos podés buscar la exquisitez y decir, bueno, publiqué 3 libros, perduraron. No, son libros de enseñanza. Entonces tampoco tienen... Y también me imagino, perdona, pastor, de vivencias. Y sí, son parte también de todo eso, porque al escribir es como cuando predico, ¿no? Sale una ilustración, sale una vivencia, sale cosas que viví, sale cosas que aprendí, y casi todos los libros tienen que ver con una temática, tienen que ver con el poder explicar cosas prácticas para la vida y que les pueda servir a todos mis hermanos, es la idea. Amén. Bueno, seguimos conversando con el pastor Osvaldo Rebolleda. Me gustaría, pastor, que antes de terminar la entrevista, porque tenemos más cosas que hacer todavía, pudieras dar un mensaje de despedida y un mensaje, más que todo, sobre todo a las personas que desean liderar, que desean servir, que quisieran comprometerse con el Señor. ¿Qué consejo podrías darnos? Bueno, a ver, si alguien se encuentra con este video y de pronto lo escuchó, si no conoce al Señor, abra su corazón, ¿no? Si conoce al Señor, permita que el Señor guíe su vida y que el Espíritu Santo gobierne su vida, y que cuando se agarra de la palabra y empieza a leer la palabra, que permita que el Espíritu Santo le dé revelación y que todo el potencial de Cristo empiece a producir en esa persona. Si esa persona se rinde al Señor y se va a maravillar, porque se va a dar cuenta de que Dios empieza a hacer cosas a través de uno, que tenemos dones, talentos, capacidades y que todo obedece a Él, y se va a dar cuenta de lo maravilloso que es de vivir una vida sin el sudor de nuestra frente, sino por la gracia del Señor, y va a disfrutar. Yo siempre digo, ¿no? Yo trabajo muchas horas todos los días, pero yo no siento que trabajo, porque hago lo que amo, hago lo que me gusta. Dios me embargó de una pasión, pero creo que eso Dios lo hace con cualquiera en cualquier trabajo, ¿eh? Cuando Dios te puso algo para hacer, yo no creo que ese algo sea en el ámbito de las 4 paredes de nuestra iglesia. La iglesia es la expresión del cuerpo de Cristo y muchos cristianos no encuentran su propósito porque lo buscan entre 4 paredes o en nuestras reuniones. Lo deben buscar en la vida. Yo creo que hay gente llamada a lo empresarial, gente llamada
a lo comercial, hay gente llamada a distintos lugares a posicionarse en la sociedad. Creo que los cristianos debemos estar en todo trato de la sociedad y ahí ejercer su liderazgo, ejercer su potencial, ser luz en medio de la tiniebla, resplandecer a donde necesita resplandecer, que no es necesariamente en las cuatro paredes de la iglesia, porque ahí el que resplandece tiene que ser solamente Cristo. Y afuera podemos ser el resplandor de su gloria. Entonces, que simplemente viva a Cristo con toda intensidad y que se rinda a Dios y se va a sorprender de las cosas que puede hacer Dios, pero que no confíe en sí mismo, que no esté calificándose o descalificándose, sino confiando en el Señor. Simplemente es Dios el que puede hacer todas las cosas. Con Él no hay nada imposible. Amén. Ahí queda, queridos hermanos. Bueno, ha sido un programa más, ha sido una entrevista más con nuestro pastor, con nuestro amigo, con nuestro maestro. Ya hemos tenido aquí el privilegio 3 veces en Manantial de Vida de que pueda enseñarnos, de que pueda instruirnos. Agradecidos por este tiempo que nos ha dedicado. Y nada, desearle que todo vaya excelente. Gracias, es un placer. Es un placer, yo el agradecido soy por este espacio y espero que sea de bendición este video también para muchos hermanos o para muchas personas y bueno, que te inviten a un lugar es lindo, pero que te inviten más de una vez significa algo mucho mejor. Así que feliz, espero poder seguir visitando esta tierra. De hecho, ya tengo una gira para el año que viene y sirviendo al Señor, conociendo a mis hermanos en todo lugar del mundo y por eso es un placer conocerlos a ustedes también y compartir este espacio. Muchas gracias. Amén. Dicho queda, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Con todos vosotros estuvo Osvaldo Rebolleda, pastor, autor, maestro y todo lo que el Señor quiera hacer de él. Que Dios les bendiga.